Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento de su amor, por favor apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. Esta Eucaristía será ofrecida por Pompeya Aras, Olga Villafaña, Karina Galindo, Nélida Cuervo de Prado, María Molero Mesa, Irenea Martínez Pérez, Adelina Méndez de Díaz y por el cumpleaños de Lorena Alavé. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la liturgia del primer domingo de Cuaresma. El miércoles la comenzábamos con la celebración de las cenizas, que hoy vamos a extender, ¿no?, para los que no hayan podido venir el miércoles y deseen recibir ese signo sacramental al final de la misa. La Cuaresma nos llama a la conversión, nos llama a interiorizar todos esos grandes temas que incluyen el camino de la cruz de Cristo, pero que incluye también el camino de las obras de misericordia, y todo lo que signifique cambiar una actitud, una disposición que nos vaya mal, que nos lleve por un mal camino en la vida, que nos enfríe, que nos aleje de Dios. Los dos primeros domingos de Cuaresma tenemos en ellos temas comunes. Hoy, el primero, las tentaciones en el desierto, que en San Marcos es apenas una reseña casi pasajera, pero no es así. Vamos a ver después por qué no es así. Es importantísimo que nos detengamos en ese tema también. El segundo domingo, el que viene, tendremos también, como en todas las Cuaresmas, la transfiguración. Después los otros varían los temas, aunque los evangelios sean diferentes, los asuntos que tratan son parecidos. Es un camino, y un camino de ascensión, le llamamos al monte, de la transfiguración y de la cruz. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero también nos trae recompensa. La recompensa de la gracia, de la paz, de la pureza del corazón. Con ese espíritu vamos a comenzar esta Santa Cuaresma, ahora reconociendo nuestros pecados ante el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura de hoy la tomamos del libro del Génesis y es el final de la historia de Noé y el diluvio. Ese es el tema de los patriarcas. Los tenemos este año. Después vendrá Abraham, después Moisés. Lectura del libro del Génesis. Esto dijo Dios a Noé y a sus hijos. Ahora quiero comprometerme con ustedes, con sus descendientes después de ustedes y con todos los seres vivientes que estén con ustedes. Aves, animales domésticos, fieras salvajes, en una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El compromiso que contraigo con ustedes es que, en adelante, ningún ser viviente morirá con agua de diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y Dios les dijo: esta es la señal de la alianza que yo contraigo para siempre con ustedes y con todo animal viviente que esté con ustedes para siempre en adelante. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de mi alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, yo me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda alma que vive en una carne, y no habrá más aguas diluviales para acabar toda carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno, es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. La carta de San Pedro hoy nos sirve de puente entre esta primera lectura referente a Noé y a la tradición del diluvio y Cristo en el desierto, que murió una vez para siempre, nos recuerda San Pedro en su carta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, miren cómo Cristo murió una vez a causa del pecado, siendo Él santo. Murió por los malos para conducirlos a Dios. Murió según la carne y resucitó según el Espíritu. En ese momento fue a predicar a los espíritus encarcelados. Habló de esas personas que se habían negado a creer, cuando Dios demoraba en castigar el mundo en tiempo de Noé. Mientras tanto, Noé construía el arca en el que el pequeño grupo de 8 personas
se salvaron en medio del agua. Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos salva, que no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia por la resurrección de Cristo Jesús. Él subió al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Marcos no leemos ese relato detallado de las tentaciones que nos ofrecen Mateo y Lucas, sino una referencia al hecho y inmediatamente pasa el evangelista a presentarnos a Jesús misionando después del arresto de Juan el Bautista. Ya sabemos que este evangelio presenta las cosas generalmente muy sintéticamente, en otras ocasiones se expande, se explaya en explicaciones más detalladas, pero aquí es muy parco, de modo que en el capítulo primero tenemos toda este avance, ¿no? Desde la presentación de Jesús como Hijo de Dios, el bautismo en el Jordán, las tentaciones en el desierto y el comienzo de la misión y predicación y curaciones de Jesús. En el miércoles y cuando recibimos la ceniza solemos escuchar esta frase: conviértete y cree en el Evangelio. Estamos replicando a Jesús, que eso es lo que nos dice cuando comienza a llamarnos a la salvación. Abre mi oído, quiero escucharte, de tu palabra quiero llenarme. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Allí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le servían. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de Dios ha llegado, tomen otro camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la historia de la salvación es también una historia de alianzas. En el antiguo Medio Oriente, todas las civilizaciones antiguas compartían historias de la creación y de eventos del pasado, a los cuales cada una le daba una interpretación propia, ¿verdad? Aunque fueran similares en el relato, coinciden enormemente hasta en el lenguaje, no solamente en los hechos. De modo que la historia del diluvio es también una historia común a esos pueblos. No nos podemos imaginar todo el globo terráqueo inundado hasta tapar las cumbres de los montes. Dios no se contradice ni hace disparates. No hay agua en toda la tierra,
aunque caiga de pronto toda la que está suspendida en vapor de agua en las nubes, para que ocurra eso. Pero hay una memoria antigua en esos pueblos de una gran inundación. Cuando aquí hay algún huracán, y hoy en día podemos ver por televisión todas esas cosas, aunque no nos toque, vemos como en lugares bajos, Luisiana, Texas, lugares llanos, bajos, ríos que se desbordan, la tierra se satura, y pronto vemos que hay casas que están tan bajas que se cubren de agua. A algunas les queda el techo afuera, a otras ni eso. O se llenan hasta la mitad. Se trata de eso, ¿no? Una gran inundación. ¿Y qué sentido tiene para el pueblo de la Biblia? Tiene un sentido de purificación por el agua y de castigo por el pecado. Las dos cosas. A nosotros se nos lee esta lectura en este tiempo para empezarnos a preparar en la renovación bautismal, que es la meta de la Cuaresma. En la vigilia pascual eso es lo que ocurre. Renovamos nuestras promesas bautismales. Los catecúmenos, los que se están preparando para la iniciación cristiana, reciben los sacramentos de la iniciación, del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De modo que la referencia al diluvio, a la alianza con Noé, es una referencia al inicio de nuestra salvación, de nuestra redención, cuando Dios nos purifica del pecado en el bautismo. Y Dios promete, por medio de una alianza, que no castigará más a la tierra en ese relato del Génesis. Si Dios fuera a castigar la tierra cada vez que el pecado abunda, nunca más hubiera salido ni una matica, nada más que algas, ¿no? Ni hubiera sobrevivido ninguna especie, ni humana, ni animal, porque mira que hay pecado, ¿no? Y a veces cuando somos muy jóvenes o muy inocentes, decimos, bueno, la gente se equivoca, pero no nos damos cuenta que nosotros también pecamos, que no son solo errores, que son pecados auténticos y que no todo el mundo peca o que no siempre pecamos por debilidad, que hay también pecados de maldad, de malicia. Estamos viviendo tiempos en los que eso se manifiesta, desgraciadamente, de una manera muy descarnada en nuestro presente. Odio a la fe, odio a los creyentes, odio al que piensa así, odio al que tiene tal ideal programado. Eso es maldad. Así que si fuéramos a merecer un diluvio, tendríamos que estar preparando los botecitos. San Pedro, en su primera carta, nos hace referencia a Noé, al hacernos referencia al bautismo, en el cual recibimos los dones, los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el bautismo somos sumergidos en el agua, aunque ordinariamente bauticemos desde hace mucho tiempo por efusión. Es una de las formas de poder bautizar: efusión, aspersión e inmersión, ¿verdad? Siempre hacemos referencia al bautismo en sus orígenes por inmersión, ¿no? En tiempos de Juan el Bautista, donde el rito bautismal existía en el pueblo de Israel como un rito de purificación, y lo practicaban habitualmente los esenios, con quienes un grupo religioso con los que se cree, judío, con los que se cree que Juan el Bautista tuvo estrecho contacto. No se le hubiera ocurrido pensar en un bautismo por aspersión, ni siquiera solamente por efusión, sino sumergirse en el agua. Y en el bautismo cristiano, ese sumergirnos en el agua
quiere escenificar también de una manera simbólica el bajar al sepulcro de Cristo. Cristo que baja al sepulcro en la muerte y que sale redivivo, ¿no?, resucitado del sepulcro. Así sale el neófito, el catecúmeno que se bautiza y ahora es neófito, ¿no?, renacido, nuevo nacido a la vida de la gracia. Y eso lo escenificamos independientemente de si bautizamos echando el agua de una manera o de otra. Es la referencia a lo que simboliza esa acción. Y siempre con el agua, que es signo de vida. No hay vida sin agua. Y es signo de pureza. Tampoco hay limpieza sin agua. Incluso en nuestros tiempos en que tenemos otras cosas para limpiar, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría que le dijera, mira, te puedes bañar en seco? ¿Verdad? No sabe igual. Podemos lavar la ropa en seco, para que no se encoja. Eso es todo un procedimiento moderno que nos la limpia sin mojarla en agua. Pero bañarnos en seco. Y ese frescor, ese vigor que le da el agua a la piel, el sentirse empapado, después seco, limpio con el jaboncito y todas esas cosas, ¿no? No se nos ocurriría, ¿verdad? Bañarnos en seco. Incluso estamos enfermos, nos damos unas fricciones con alcohol, a lo mejor con una toallita, pero al día siguiente decimos, ay no, pero me tengo que dar una ducha. ¿Verdad que sí? Tibiecita. Bueno, el agua está en nosotros. Somos 2/3 casi de agua, o más de 2/3 de agua. Nuestro físico, nuestra materia, ¿no? Nuestro cuerpo. Y Dios ha querido utilizar ese elemento para hablarnos de la vida y de la pureza, de la purificación que nos trae el Espíritu representado en el bautismo con el agua. En el Evangelio de San Marcos, como les decía, la referencia, aunque es vital, la referencia a las tentaciones de Jesús es muy breve. Cuando leemos a San Marcos decimos nada más que eso. San Mateo y San Lucas nos describen ese diálogo en el que el demonio se le aparece y le habla, si quieres, tienes hambre, pues haz que estas piedras se conviertan en panes, etcétera, ¿no? Queriendo apartar a Jesús de la voluntad del Padre, queriéndolo apartar de los designios de amor de Dios para con nosotros, que no sea el Redentor, que resuelva su hambre, su sed, su cansancio, su anonimato, que se haga público, que todos lo conozcan por un acto estentorio. Pero lo que nos dice San Marcos aquí es suficiente. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Celebramos la Cuaresma escenificando en nuestras vidas los 40 años de peregrinación del pueblo de Dios por el desierto en busca de la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es el cielo. Recordando los 40 días del diluvio que nos purifica y escenificando en nuestras propias vidas los 40 días y 40 noches de ayuno total, ¿no?, de Jesús en el desierto, de ese salirse de la vida cotidiana para entrar solo en Dios, para ser solo del Padre, donde iba a comenzando su misión. Jesús, en lugar de ponerse a predicar, se va al desierto. Ya luego predicará, ya luego anunciará el reino. Primero, como hombre que es también, tiene que llenarse de Dios. Después les voy a leer una reflexión de San Agustín que está muy hermosa y muy interesante en relación a esa relación nuestra con Cristo, Él en el desierto y nosotros en nuestras vidas ordinarias.
El Espíritu es quien lo empuja al desierto. No es alejarse o apartarse de la vida, es sumergirse en Dios. ¿Él lo necesitaba? Decimos que no. Pero es que Él quiso necesitarlo al hacerse semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. La palabra de Dios, el Verbo, el Hijo amado del Padre, se somete a todo nuestro caminar y sufrir. Allí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. ¿Puede el Hijo de Dios ser tentado? Y volvemos a responder, no. Pero Él no simuló que fue tentado, Él se dejó tentar para enseñarnos cómo se vence la tentación. Vivía entre animales salvajes. Otras traducciones dice, vivía entre las alimañas, ¿no? Porque en el desierto eso es lo que hay. Y los ángeles le servían. A veces no notamos esa última referencia al mundo espiritual, no visible para los hombres, pero tan real como el que vemos. Los ángeles le servían. También a nosotros los ángeles nos sirven. Hablamos del ángel de la guarda, de los ángeles custodios, de que Dios nos ha dado a cada uno un guardián que nos cuida y nos advierte. Que no lo noto porque no me he sensibilizado con su presencia y sobre todo con su acción, porque tal vez me he hecho sordo a su voz y por lo tanto a la voz de Dios. Luego Jesús, después de haber sido preso Juan el Bautista, se fue a Galilea, o sea, se fue de Judea, se fue al norte, pasó por Samaria y se fue a Galilea a anunciar la buena nueva de Dios. Y decía lo que van a oír los que no recibieron la ceniza el miércoles y la quieren recibir hoy, y lo que oímos todos el miércoles de ceniza. El plazo está vencido, el reino de Dios ha llegado, tomen otro camino y crean en la buena noticia, la buena nueva. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Buena noticia. O sea, después solamente podemos percibir esa buena noticia una vez que nos hemos purificado con el ayuno y la penitencia, con la interiorización de la palabra, de la verdad de Dios. Si no, nos quedamos embotados con las cosas de este mundo y hasta se nos olvida mirar al cielo. Y termino con la reflexión de este santo que tanto nos ha inspirado a la Iglesia. Desde el confín de la tierra yo te grito, leemos en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo. En Cristo eres tú quien eras tentado, porque Cristo tomó de ti su carne para darte la salvación. De ti tomaba su muerte para darte su vida. De ti padeció los ultrajes para darte su honor. Es entonces de ti del que tomaba las tentaciones para darte su victoria. Vamos a detener un poquitico aquí. De nosotros toma las tentaciones para darnos su victoria. ¿Somos tentados? Claro que sí. ¿Hemos sentido la tentación? Seguramente, muchas veces, ¿verdad? ¿Hemos confiado en Cristo? Sí, no, a veces se nos olvida, estamos en la tentación y no recordamos que Él la venció, que Él la tomó para darme su victoria. Por lo tanto, en Él yo venzo mi tentación.
con la cual también me asocio con esa victoria, como me he asociado en la tentación a toda la creación, a toda criatura, creada a imagen y semejanza de Dios, pero pecadora, por propia voluntad. No olvidemos eso. De ti tomaba las tentaciones para darte su victoria. Si somos tentados en Él también vencemos al diablo. No desconfiemos de eso, es verdad. Ves que Cristo fue tentado y no te fijas en que salió victorioso. Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. Él habría podido evitar que el diablo se le acercara, pero si no hubiera sido tentado, ¿cómo te habría enseñado la manera de vencer en la tentación? Por eso no es sorprendente si, acosado por la tentación, grita desde los confines de la tierra, según el Salmo. Pero ¿por qué no fue vencido? El Salmo continúa: me has establecido sobre roca firme. Recordemos el Evangelio: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia que él deseaba edificar sobre la piedra, la que clama desde los confines de la tierra. Pero ¿quién se ha convertido en roca para que la iglesia sea edificada sobre la piedra? Escuchemos a San Pablo. La roca era Cristo. Como se hace referencia al desierto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel peregrinaba, le seguía una roca espiritual, hablando de la roca de la cual manó agua, ¿no? Bajo el golpe del cayado de Moisés. La roca era Cristo. He aquí por qué esa roca sobre la cual hemos sido construidos fue la primera en ser azotada por los vientos, los torrentes y las lluvias, cuando Cristo fue tentado por el diablo. He aquí el fundamento inquebrantable sobre el cual Él quiso establecernos, tendríamos que decir, ¿verdad? Él quiso establecernos sobre esa roca que es Él mismo. Por lo tanto, el primer domingo de Cuaresma es el día más optimista de toda la Cuaresma. Cristo nos enseña, antes de que intentemos subir el monte, de que vamos a vencer en Él. Ahora, queridos hermanos, vamos a proclamar todos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La presencia de Dios en nuestra historia nos anima a caminar con Jesucristo y a cargar con nuestra cruz de cada día para colaborar en su obra redentora. Nuestra respuesta será: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo nos abramos al amor que Dios nos concede, hecho perdón, cercanía y misericordia, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que se anonadó por amor y venció las tentaciones, nos ayude a dar liberamente nuestra vida para transformar nuestra sociedad y elevarla a Él, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que en su pasión asumió nuestro sufrimiento y pecado, transforme nuestra vida a imagen suya, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que Cristo, que también enfrentó dificultades, conceda a las embarazadas su protección y las lleve a lugares compasivos y que apoyan la vida, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que con espíritu solidario y con caridad sincera consolemos a Cristo, que sigue en agonía en cada hermano que sufre, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Para que al celebrar esta Eucaristía prenda nuestra salvación y garantía de la nueva y eterna alianza y nos identifiquemos más con aquel que es nuestro alimento y vida, oremos con confianza. Señor, ten piedad. Por todos los cristianos perseguidos, por todos aquellos que sufren a causa del odio y del desprecio de sus semejantes, por aquellos que han perdido el sentido de Dios en sus vidas, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, que en el desierto fuiste tentado por el maligno y en la cruz lo derrotaste para siempre. Escucha nuestras oraciones y haz que este tiempo de conversión y penitencia nos fortalezca para superar las pruebas y nos una más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En este momento los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que ofrecemos a nuestro Señor. de todas las tentaciones.
hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Pompeya, Olga, Karina, Nélida, María, Irinea y Adelina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Perdona a tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a
Perdona tu pueblo, Señor, no escondas tu rostro. Perdona tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. Oremos. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. Recuerden de llevarse el boletín. Recuerden que seguimos en campaña del ABCD, que es todo el año. Al principio pocas personas responden y el año pasado no llegamos a la meta. Por lo tanto, es una pérdida para la parroquia. Aquí $1,000 son $1,000. Hay parroquias que sí $1,000, pero aquí no. Si no, miren el boletín para que vean las colectas cómo están. Si lo quieren ofrecer como sacrificio de Cuaresma, es una buena oportunidad para dar por primera vez algo a la ABCD, o dar lo que uno pueda, o lo que ha dado otros años, pudiendo darlo. El que no puede, no puede. Pero 3/4 partes de la parroquia que no puedan, no lo creo. Que no puedan dar $5 una vez al año. Yo creo que se puede pensar en eso. Y es una combinación de generosidad, de un poquito de sacrificio, de atención a los necesitados, de la obra común de nuestra iglesia diocesana. O sea, es un paquete de motivaciones que no podemos dejar pasar inadvertida en nuestra vida cristiana. Es parte de nuestro ser iglesia. Después de la bendición final, los que deseen, porque no lo hayan recibido ya el miércoles, pueden acercarse. Yo no voy a salir, me voy a quedar ahí con la ceniza para imponerles las cenizas, diciéndoles así: conviértete y cree en el Evangelio. Será en la cabeza, en la coronilla, no en la frente, será aquí. El Señor esté con ustedes. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Una mirada de
puede